tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas en la soleada y lluviosa Ciudad de México y es momento de su programa, de la Hora PAF. Gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Juan Raúl López Villa y el día de hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente interesante. Gracias por la revista PAF, gracias a la editorial Casia por hacernos el gran favor de invitar y por supuesto muchas gracias a su director general Luis Felipe Ávila en la amable y cordial invitación. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que quizá no se ha ahondado lo suficiente, no se ha estudiado lo suficiente, y nos referimos a esta nueva responsabilidad respecto de las figuras jurídicas que anteriormente no existían y que prácticamente a partir de 2020, 2021 y 2022, a través de las reformas que ha tenido el Código Fiscal, se han establecido nuevos procedimientos, nuevas sanciones de materia administrativa y, por supuesto, nuevas responsabilidades en materia penal. Y eso es exactamente lo que nos trae aquí con ustedes para hablar de este tema tan polémico, tan complejo, como lo es la nueva responsabilidad penal de los asesores fiscales, de los dictaminadores y de los beneficiarios controladores. Bien podrían señalar ustedes que los dictaminadores, bueno, esta figura ya ha existido desde hace muchos años, que prácticamente a partir de 2014, pues ya no es obligatoria a las empresas el que estén dictaminadas y ya es potestativo de los contribuyentes el estar o no dictaminados. Sin embargo, pues el legislador ha tenido a bien, como en algún momento lo hemos platicado, incrementar no solamente las facultades de gestión, como lo hemos señalado ya en algunas otras sesiones, sino también incrementar el tema de la responsabilidad penal para con los gobernados, y esto en función del incumplimiento de obligaciones que puede traer consigo incluso multas, ahora sí que para Ripley, aunque usted no lo crea, de hasta 22 millones de pesos, así como lo escucha. En este contexto entendemos perfectamente que el Código Fiscal ha cambiado radicalmente, prácticamente desde 2014 en adelante, y con ello pues todas estas nuevas figuras o procedimientos administrativos que, a la luz de todas estas reformas que hemos comentado, han establecido pues nuevas figuras jurídicas, nuevos procedimientos, por supuesto en aras de cumplimentar o de coincidir o de llevar a cabo y levantar la manita para que la OCDE le ponga la estrellita a nuestro país, a los señores legisladores, diciendo pues ya estamos cumpliendo y ya estamos adaptando a nuestra ley o a nuestra legislación pues estas acciones BEPS. Sin embargo, vemos que por mucho quedan rebasadas estas acciones y muy probablemente gran parte de estas reformas que hemos platicado a lo largo de esta serie de programas, pues puede incurrir la autoridad, o ha incurrido desgraciadamente, en temas de inconstitucionalidad, de ilegalidad y, por qué no decirlo también, en temas de inconvencionalidad. Nos queda claro que a partir de 2020 la autoridad llevó a cabo una serie de modificaciones verdaderamente radicales, como la creación de los famosos esquemas reportables, como la revisión de razón de negocios, como todas estas serie de elementos ya generados desde 2014 y que podríamos señalar que empezó con la creación del buzón tributario en 2014, con la creación de esta gran e importante y controversial facultad de gestión de parte de las autoridades que yo le llamo la reina de las facultades de gestión, y me refiero al procedimiento de presunción de operaciones inexistentes contenido en el 69, o también este procedimiento administrativo de presunción de pérdidas fiscales. En este contexto, pues vemos cómo ha evolucionado, se ha modificado el Código Fiscal de la Federación, que por supuesto, pues ya no se parece nada a aquel código de hace 10 años. Y con ello entonces encontramos figuras verdaderamente interesantes y controvertibles, como lo es aquella que implica esencialmente el hecho de que se crea la figura del famoso asesor fiscal. Y que, dicho sea de paso, este asesor fiscal, pues de entrada no es abogado, no es contador, pero de alguna manera asiste en forma regular al contribuyente, y su actividad profesional común pues es el dar la asesoría fiscal. El legislador no se preocupó ni se quebró la cabeza en definirlo bajo una perspectiva profesional o que tuviera algún tipo de título profesional al respecto. Y basta y sobra
con que le haya dado una propuesta, un planteamiento, un esquema, una planeación de orden fiscal, dicho de alguna manera, para que lo pudiera implementar el contribuyente y la autoridad considerar que con ello es suficiente para que el asesor fiscal no solamente pueda ser responsable de todos aquellos actos que el contribuyente presumiblemente estaría llevando a cabo, sino también de los efectos de la aplicación de estas estrategias, de estos artilugios, de estas planeaciones para con el gobernado, y con ello incluso reformar el primer párrafo del artículo 42 para incorporar como un nuevo sujeto a revisión al asesor fiscal. Y esto, por supuesto, al entender que dentro de las mismas facultades de comprobación contenidas y consagradas en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues se entiende entonces que podrá revisar el cumplimiento de obligaciones, determinar créditos fiscales, darle vista a terceras autoridades, y el punto que nos trae aquí con ustedes, pues el determinar acciones de carácter penal, ahora sí, ¿en contra de quién? Del asesor fiscal. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad del asesor fiscal? ¿Cómo medianamente o regularmente el legislador pues medio reguló o intentó establecer esta pseudo definición del asesor fiscal? ¿Y cuáles son los alcances en su responsabilidad? Pues es lo que vamos a señalar en este su programa. También hemos comentado que el dictaminador, si bien es cierto y nos queda muy claro, no es una figura nueva en esta facultad que tienen desde hace muchos años en el 52A para establecer los dictámenes de aquellos contribuyentes que a partir de 2014 así lo soliciten voluntariamente, pues también tendrán un tipo de responsabilidad, un tipo de responsabilidad que por supuesto claramente y de manera enfática, pues el legislador estableció y determinó que tiene que remitirle a la autoridad fiscal, al SAT concretamente, pues cualquier información que pudiera implicar que el contribuyente está llevando a cabo actos de carácter ilegal o que no está cumpliendo prácticamente con lo establecido en la ley. Y eso lo hace un poco cómplice en caso de que no advierta a la autoridad de ese tipo de irregularidades. ¿Y hasta qué punto entonces el dictaminador, si ya dejó de tener algún tipo de relación profesional con el gobernado, pues seguirá incurriendo en esa especie de responsabilidad solidaria como una parte que coadyuva con la información de la autoridad, muy parecido quizá a esa responsabilidad que cualquier ciudadano tiene de informarle a la autoridad si el vecino está cometiendo algún ilícito, como pasa en Corea del Norte? Y en ese contexto, pues también vemos la figura del beneficiario controlador, que de alguna manera la autoridad pues ya entra hasta la cocina a efecto de quitar ese velo corporativo y saber exactamente quién es la mano que mueve la cuna y quién es el que realmente se beneficia en una simulación corporativa de actos para que la autoridad tenga todos esos elementos. Y si nos fijamos a lupa, pues vemos que efectivamente en primera instancia el asesor fiscal pues es el que va a desnudar, valga la expresión, todos aquellos esquemas, planteamientos, estrategias y aquello que a nivel internacional pues le llaman economía de opción. Existe en nuestro país realmente la economía de opción, entendiendo esta como aquellas opciones legales que la ley permite para con el contribuyente sin que incurra en la aplicación de leyes en alguna simulación, artilugio, simulación de actos o actos de carácter ilícito, y que la misma ley lo permite. Pues parecería que no, parecería que cualquier opción que tome en consideración el contribuyente, pues la autoridad lo podría advertir suspicazmente como un movimiento, un artilugio, una simulación con tal de incurrir en evasión fiscal, en defraudación fiscal, y con ello pues poner en riesgo pues el entero o pago de las contribuciones para con el gobernado. Y en ese contexto, ¿qué debemos de entender por asesor fiscal? Y como ya lo habíamos comentado, pues el mismo 42A que tenemos aquí en la pantalla es el primero que ya advierte algunos elementos que implicó la reforma ya para 2022, si no me equivoco, y con ello pues ampliar este catálogo de quiénes van a ser esos contribuyentes a los cuales la autoridad va a poder pedirles la rendición de cuentas en las facultades de comprobación, y con ello pues vemos que no solamente se va a referir a los responsables solidarios, a los terceros con ellos relacionados, sino ya enfáticamente y claramente a los asesores fiscales.
vean la trascendencia que tiene el hecho de que una tercera persona física o moral pueda asistir a un contribuyente para el planteamiento, la propuesta, la aplicación o no de estrategias de carácter fiscal. Y con ello entonces, pues la autoridad establece dentro de su catálogo, pues el hecho de poder practicar visitas domiciliares, como ya le dijimos en la fracción 11 del 42, pues a los famosos asesores fiscales. ¿Qué artículo lo define? ¿Cuál es el señalamiento o la referencia que hace el Código Fiscal sobre los famosos asesores fiscales? Pues en primera instancia, como recordaríamos, el artículo 197 del Código Fiscal es el primer artículo que empieza a referir acerca de la obligación, de esta obligación nueva que tendrían entonces, ya sea los contribuyentes o los asesores fiscales, de remitir esa información conocida como esquema reportable, siempre y cuando se refiera al hecho de que teniendo o no, contando o no con asesor fiscal, pues esta persona física o moral, este contribuyente, pues haya recibido de parte de estos terceros, pues una asesoría, valga la redundancia, asesoría fiscal, y este sea responsable para involucrar el diseño, la comercialización, la organización, implementación o administración, ojo, de la totalidad de un esquema reportable. Es decir, dicho de otra manera, pues implicará la implementación de una serie de elementos, de planeaciones, de estrategias, y que este asesor pues pudo haber sido involucrado en el diseño, en la comercialización, en la organización, incluso en la implementación o administración, ojo, de la totalidad de un esquema reportable. Quiere decir que este asesor, sea abogado o no, sea contador o no, con el simple hecho de que le haya planteado y existan elementos de prueba para con el contribuyente de alguno de estos elementos, pero en su totalidad, ya con eso tendría directamente la obligación y la responsabilidad de remitir al SAT los primeros meses del año, en febrero a más tardar, para la autoridad a efecto de remitirle y revelarle cuáles son esos esquemas, esos planteamientos, esas propuestas, esas figuras jurídicas, esos esquemas y toda esta figura que podría implicar una planeación fiscal, pero pues atendiendo entonces a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 197 del Código Fiscal, pues entenderíamos que se refiere a la regulación de dos elementos. Primero, a los asesores fiscales, a la figura del esquema reportable y en su caso, pues a los requisitos que deberá tener este asesor fiscal y sus características, y en caso de que exista algún impedimento por parte del asesor fiscal, como efectivamente lo puede ser el aspecto del secreto profesional, pues quedará como responsable de remitirle esa información a la autoridad a cargo directamente del contribuyente. Y esto es importante porque entonces no podría existir algún pretexto para evadir esa responsabilidad si el asesor fiscal es una persona física y alega, como ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, pues que no podría remitir esa información por resguardar el secreto profesional. La Corte se ha referido al concepto de secreto profesional y que no sería posible revelarlo a terceras personas hasta ese punto. Y en ese contexto entonces, pues adelantándose por mucho el legislador a ese supuesto, pues prevé la posibilidad entonces de que sea directamente el contribuyente el que tenga que remitirle a la autoridad fiscal ese reporte de los famosos esquemas reportables, pero hago énfasis concretamente de que este planteamiento, esta asesoría, este diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable tiene que ser para efecto de la condicionante de remitir como obligación para con la autoridad fiscal ese esquema reportable. Debió haberlo entonces diseñado, implementado, comercializado, organizado, etcétera, en su totalidad. La pregunta sería si el asesor fiscal únicamente diseñó una parte y no la totalidad, estaría obligado. Y si atendemos a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal en lo que respecta o en lo que se refiere a aquellas disposiciones de aplicación estricta, pues entendemos que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y en este contexto, salvo su mejor opinión,
pues consideramos que el 197 encuadra perfectamente en el tema de los sujetos y en todo caso, pues entenderíamos que es de aplicación estricta y por tanto, pues no podría ser motivo o sujeto de una interpretación bajo cualquier otro tipo de metodología hermenéutica para entender qué es lo que quiso decir el legislador. Por tanto, pues si el asesor fiscal no llevó a cabo entonces cualquier diseño de lo que acabamos de señalar en su totalidad, podríamos partir de una premisa bajo la interpretación literal del segundo párrafo, pues que no tendría esa obligación al respecto. Por otro lado, pues cómo señala o qué más elementos nos da el tercer párrafo del 197 para efecto de entender esta figura del asesor fiscal, pues entendemos entonces que, de acuerdo a lo que señala el tercer párrafo del artículo en comento, pues los asesores fiscales entonces en primera instancia pues van a estar obligados, incluso aquellos que se encuentren como residentes en México o en el extranjero, pero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional en términos de lo que dispone la ley del impuesto sobre la renta, y siempre que esas actividades sean atribuibles a dicho establecimiento, es decir, las actividades de asesoría fiscal sean atribuibles a ese establecimiento permanente y que sean realizadas efectivamente por un asesor fiscal. Y recordamos que el asesor fiscal pues no lo define el Código Fiscal en el 197 como licenciado en Derecho, como contador, como administrador. Basta y sobra con que tenga elementos de prueba el contribuyente y él pueda referir que haya sido un tercero, persona física o moral, residente o no en territorio nacional, quien le dio ese planteamiento, esa propuesta, esa estrategia de carácter fiscal, incluso, ojo, aun cuando el contribuyente, y ese es un tema verdaderamente interesante, el legislador estableció que se tiene que remitir esa información, y me adelanto un poco a lo que dispone el 197, incluso en aquellos casos en donde no se hayan implementado esas medidas. Aquí la pregunta es, me queda claro que la autoridad pues pretende obtener del contribuyente o de los asesores fiscales, sean personas físicas o morales, toda la información, que se le facilite esa información a la autoridad y que se desnude como tal la empresa para que la autoridad fiscal pues tenga toda la información a la mano, a su alcance de manera inmediata para saber cuáles son esas estrategias, esos artilugios, esas medidas, esas propuestas que planteó el asesor fiscal y la autoridad pueda advertir, reconocer, ubicar o distinguir si está cometiendo algún tipo de ilícito, de irregularidad y, por qué no decirlo, incluso pues algún ilícito en materia penal, algún delito. Con ello entonces, pues el asesor fiscal, en términos, como ya lo hemos señalado, del primer párrafo del 42, pues también sería penalmente responsable por haber cometido ese tipo de situaciones. El tema o el punto que estábamos comentando es que el mismo Código Fiscal previene que se tendría que remitir esa información, incluso en aquellas estrategias, pues en las cuales, o en aquellos esquemas que no se hayan implementado por parte del contribuyente. Y la pregunta sería, ¿y como para qué te voy a remitir aquella información que no implementó el contribuyente si no le causa ningún perjuicio al fisco? Es decir, lo que no se implementó, valga la expresión lógica, pues no te causa a ti, fisco, ninguna afectación. Pero eso no es lo peor, si no se envía esa información, aun cuando no se haya implementado por parte del contribuyente, pues efectivamente, como lo han pensado, implicará una sanción pecuniaria para con el gobernado, el asesor fiscal, y en ese contexto, bueno, pues es interesante ese punto, puesto que sería discutible la sanción en razón de que consideramos que si no se implementó por parte del contribuyente o quedó pendiente de implementarse, pues no le estaría causando ningún perjuicio. En el peor de los escenarios, que se tratase entonces, pues sí, de una estrategia con toda la preterintencionalidad de cometer algún tipo de evasión, de defraudación, de simulación, artilugios y demás, pero no se hubiese implementado, pues no le causaría entonces ninguna afectación al fisco. Pero bueno, ahí lo ponemos en la mesa para que ustedes lo consideren. Y también establece el tercer párrafo que cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada se presuma, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos. Entonces, pues queda abarcado todas estas hipótesis al respecto. También el punto de la presunción juris tantum la aplica
el 197 por parte del legislador, cuando señala que será aplicable también esa presunción cuando un tercero que sea un residente en México o un establecimiento permanente de un residente en el extranjero, conforme a la ley del ICR, y lleve a cabo actividades de asesoría fiscal bajo esa misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal tenga en el extranjero, pues en esos casos también para controvertir esa presunción, pues no será suficiente presentar un contrato en el que se indique el servicio de asesoría fiscal que fue prestado en forma directa por dicho residente en el extranjero, y en este supuesto el establecimiento permanente, la parte relacionada o el tercero tendrá la obligación, como ya lo hemos señalado, de presentar, de revelar, de entregar, de remitir al SAT el esquema reportable. También existe la obligación de revelar el esquema reportable conforme al 197, sin que tenga que ver o sin que importe la residencia fiscal del contribuyente, pero siempre que se obtenga un beneficio fiscal en México. Hay que recordar que el concepto de beneficio fiscal pues no viene exactamente, bueno, viene también en el artículo 5A del Código Fiscal y es al que se refiere concretamente el 197 que estamos señalando. Si en dado caso existen varios asesores fiscales y se encuentran obligados entonces a revelar un mismo esquema reportable, pues se va a considerar que los mismos cumplieron con esa obligación siempre que uno de ellos pues revele el esquema, el nombre a cuenta de todos ellos. También cuando un asesor fiscal, que sea una persona física y que preste los servicios de asesoría fiscal a través de una persona moral, pues no estará obligado a revelar esa información siempre que dicha persona moral, por supuesto, revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal. Entonces vean todos los escenarios y supuestos que previene el 197, pero aquí lo importante es que ojalá bastara con entregar esa información a la autoridad y con eso pues ya cumplí con la obligación. Como veremos más adelante, pues la autoridad le puede requerir información adicional o subjetivamente también la autoridad podría considerar que esa información tuvo algunos errores o estuvo incompleta o no se entregó. Entonces bastará no con la entrega o la remisión del esquema reportable, sino con las referencias que la autoridad haga al respecto, pues para considerar que efectivamente se cumplió con esa obligación, con ese objetivo, y quedará, consideramos entonces, a criterio subjetivo de la autoridad que se haya satisfecho o no la entrega de ese esquema reportable. En caso de que existan varios asesores fiscales, pues se entiende entonces, ya habíamos señalado, que si uno de ellos la revela, pues ya se entenderá entregada. También el asesor tiene la obligación de emitir una constancia en términos, como lo ha referido en reglas de carácter general el SAT, y los demás asesores fiscales, en caso de que sean varios, pues quedarían liberados de esa obligación siempre y cuando se indique pues que se ha revelado el esquema reportable y que deberá anexarse una copia de la declaración informativa al respecto. Con ello entonces pues entendemos que pues la autoridad es la que va a establecer estos elementos, estas obligaciones, y pues también de parte del asesor fiscal, si alguno de los asesores no recibe esa constancia o no se encuentra conforme a lo declarado en la declaración informativa, bueno, pues procederá a lo que establece el artículo 2 del Código Fiscal. Y pues aquí vienen los problemas también interesantes. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son las sanciones que implica el no revelar el esquema reportable? Bueno, pues efectivamente la autoridad ha establecido en el artículo 82A del Código Fiscal pues las distintas infracciones que implica el incumplimiento de estas obligaciones. Insistimos, si el asesor fiscal es una persona física y argumenta, lo cual es válido, que no puede revelar a ningún tercero, incluyendo una autoridad, la información porque implica revelar el secreto profesional, pues sería plena y absolutamente válido. Pero en ese contexto, la carga de la prueba y la información y la obligación de revelarlo, de revelar el esquema reportable, pues se transmite, por decirlo de alguna forma, al contribuyente. Y ahora sí, el hecho de no revelar el esquema reportable, pues ya sería una sanción.
Esta sanción, me adelanto a señalarla, pues va desde 55,000 pesos hasta 22 millones de pesos, así como lo oyen. Quizá a nivel histórico, pues nunca habíamos visto desde la creación misma del Código Fiscal una sanción verdaderamente tan exorbitante como la que refiere el artículo que vamos a señalar más adelante, en el cual determinan una sanción verdaderamente fuera de lugar, 22 millones de pesos. Hay muchos elementos de los cuales hablaremos sobre esta sanción, pero evidentemente nos queda muy claro y no hay que ser tan experto para entender que efectivamente es una sanción verdaderamente desmesurada de parte de la autoridad. Pero esta sanción no solamente va a aplicar por no revelar el esquema, sino puede ser que a consideración de la autoridad ese esquema se haya revelado en forma parcial, es decir, si no se reveló de forma completa o se reveló incompleto o a criterio incluso de la misma autoridad con errores, pues también se va a hacer, pues se va a hacer, se va a aplicar esta sanción, o también la autoridad podría considerar, se va a hacer acreedor de esa multa, o se va, o si en caso de que el asesor fiscal la presente fuera del plazo que tiene para tales efectos en el mes de febrero de cada año, pues ya lo presentaría en forma extemporánea. Y pues esto ya implicaría una multa en los términos que acabamos de señalar. Claro que habría que checar si el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, y ahí está interesante, pues establece una sanción por no revelar el esquema reportable en tiempo y forma. Y si no nos equivocamos, efectivamente, pues el artículo 81 no establece ninguna sanción por presentar en forma extemporánea una presentación del esquema reportable, sino se refiere al presentar, al omitir, el hecho de omitir las declaraciones. Pero bueno, eso es otro tema. La fracción primera también del artículo 82A establece que, salvo que se haga en forma espontánea, es decir, se presente el esquema reportable sin que haya mediado previamente algún requerimiento de la autoridad, y con ello, bueno, pues se exceptuaría, entendemos, de esa sanción, y se considera que la información estaría presentada en forma incompleta o con errores cuando la falta de esa información o los datos incorrectos de alguna manera afecten en forma sustancial el análisis del esquema reportable. Esa sería la premisa al respecto. También, si no se revela el esquema reportable generalizado, que no haya sido implementado. Y ese es el punto al que nos referíamos hace rato. Si el contribuyente, el famoso asesor fiscal, siendo abogado, siendo contador, siendo administrador de empresas o no teniendo ninguna profesión, simplemente le dio una asesoría al contribuyente y este por X o Y circunstancia pues le pagó, firmó un contrato, pero dijo pues no la voy a aplicar hasta 2024. Y en 2024, bueno, pues todavía no llega esa fecha, pero la autoridad obliga entonces al asesor fiscal a revelar un esquema reportable generalizado que no se implementó. Ahí la pregunta sería, ¿bajo qué elementos de fondo y legítimos podría la autoridad sancionar al contribuyente de no haber revelado un esquema reportable, como ya lo comentábamos, que nunca se implementó, que nunca se aplicó, y al no haberse aplicado, presuntivamente bajo la premisa de que implica, por supuesto, una afectación, un artilugio, una simulación, o vayan ustedes a saber qué otro argumento consideraría la autoridad, pero que no se implementó, evidentemente no estaría causando ninguna afectación o perjuicio al fisco. Y si no le causó una afectación, ¿cómo va a multar al contribuyente? Bueno, pues ahí lo dejamos en el tintero. La fracción tercera del 82A también se refiere a no proporcionar el número de la identificación del esquema reportable a los contribuyentes en términos del artículo 202 del Código Fiscal, no atender el requerimiento de información adicional, es decir, pongamos que el contribuyente entregó en tiempo y forma, cumplió cabalmente, religiosamente, como buen samaritano, pero la autoridad le lleva a cabo un requerimiento en forma personal o por vía de buzón tributario a efecto de que remita información adicional a la autoridad, o en su caso, si no entregó esa información en tiempo y forma, como complementaria o adicional a lo que requería la autoridad, o en su caso, pues señaló datos falsos con información con la cual no cuenta, bueno, pues yo creo que también ahí se haría acreedor a un tema de carácter penal por utilizar información falsa.
no expedir también alguna de las constancias que refiere el 197, no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable. Y este tema pues es verdaderamente interesante porque entendemos de una forma genérica que pues este asesor fiscal, pongamos en el caso que sí entrega la información, no argumenta ningún tipo de pretexto de secreto profesional ni nada por el estilo, entrega en tiempo y forma como buen samaritano, cumple con todos los requisitos, la autoridad le pide que aclare y lo aclare en tiempo y forma, pero resulta que a este asesor fiscal tiene 4 años que no sabe nada del contribuyente, si en su momento le dio esa propuesta, presuntamente la aplicó o no, pero viene un tema de responsabilidades, que hasta qué punto verdaderamente sería o seguiría siendo responsable el asesor fiscal si resulta que el contribuyente se le ocurre, valga la expresión, pues presentar algún cambio posterior, darle una manita de gato a este esquema reportable en el cual pues ya no intervino el asesor fiscal. ¿Sería también responsable el asesor al respecto? Pues la fracción sexta de alguna manera lo vincula en ese tema de la responsabilidad al establecer que el asesor fiscal no haya informado al SAT cualquier cambio que haya sucedido a posteriori respecto del esquema reportable o respecto de la revelación del esquema reportable. Y aquí la pregunta sería, como dijera el señor expresidente Vicente Fox, ¿y yo por qué? ¿Por qué voy a remitir esa información cuando lo que yo planteé como asesor fiscal, lo que yo propuse, ya te lo revelé, ya te lo entregué, ya te lo hice saber, ya te desnudé a la empresa y te la entregué literalmente como Dios trajo al mundo ese esquema, esa propuesta, ese planteamiento, esa estrategia fiscal? Todo lo que haga el contribuyente a posteriori, pues entenderíamos que ya no sería responsabilidad del asesor fiscal, pero bueno, la fracción sexta, por lo que entendemos entonces, pues también puede implicar una sanción, yo diría muy defendible, en el sentido de que el contribuyente haya cambiado a posteriori, sin la intervención del asesor fiscal, pues algún elemento contenido en el esquema reportable y con ello, bueno, pues implicaría una sanción. También esto implica presentar en forma extemporánea, salvo que se haga en forma espontánea, la información contenida en las fracciones sexta, séptima y octava del artículo 200 del Código Fiscal. La fracción séptima del artículo 82 en comento señala también como sanción el no presentar la declaración informativa que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como la clave del RFC a los cuales brindó asesoría fiscal. Vean la desnudez, valga la expresión, del esquema reportable o de la estrategia fiscal de los clientes que tuvo el asesor fiscal. No se van a limitar a señalar cuáles son cada una, especificando las estrategias, los planteamientos que llevó a cabo el asesor fiscal, sino también implica que el mismo asesor como profesionista, como despacho de contadores, tenga que revelar información confidencial respecto de sus clientes, refiriendo el RFC, los nombres, razones sociales a los cuales les brindó esa asesoría fiscal. En este contexto, pues, es importante e interesante señalar nada más como un mero ejemplo que el hecho de no presentar ese esquema reportable o, como ya le dijimos, presentarlo en forma extemporánea o con errores, pues encuadraría en la sanción que previene lo dispuesto en el artículo 82B del Código Fiscal, que como ya habíamos comentado, pues implicaría una sanción pecuniaria que va desde 55,480 pesos, y sí, tomen aire, porque implica también la sanción que podría, en teoría, llegar a la cantidad, a la cifra estratosférica y verdaderamente de película de terror por 22,190,000 pesos. Efectivamente, 22,190,000 pesos, y aunque me sienta gritoncito de la lotería, bueno, pues así viene la fracción primera del 82B. Y en este punto, pues podríamos hablar muchísimo al respecto, e incluso podríamos señalar que pudiera ser hasta materia de una tesina para aquellos estudiantes que tuvieran a bien considerar este tema,
en función de que la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cómo podría la autoridad motivar una multa, una sanción derivada, por supuesto, del incumplimiento de esta entrega del esquema reportable hasta por 22.190.000 pesos? Es una cifra verdaderamente fuera de lugar, estratosférica, y el tema es que pues entendemos que todos los actos que la autoridad emita, todos los actos administrativos, además del cumplimiento de todos los requisitos que previene el artículo 16 constitucional, tienen que estar obviamente debidamente fundados y motivados. ¿Y cómo podría la autoridad motivar una sanción por 22 millones de pesos? Es decir, sería verdaderamente imposible que la autoridad pudiera motivar o referir cómo llegó a los 22.190.000 pesos, puesto que tendría que tener elementos de fondo para poder motivar los 22 millones de pesos. Por eso, regularmente, pues la autoridad, las sanciones que impone, pues son pues de la pena mínima y no llega a la pena máxima. En este contexto, pues entendemos que si se volvería disfuncional, improcedente, inaplicable, una sanción estratosférica de 22 millones de pesos digna de una película de Halloween por lo terrorífico que implica esta sanción verdaderamente estratosférica, pues la autoridad no la podría aplicar. Es decir, no podría tener elementos para efecto de motivar la sanción y con ello sería improcedente. Además de todos los elementos que ha establecido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los requisitos que debe de considerar la autoridad para la imposición de la multa, dentro de ellas la condición económica del contribuyente a sancionar, si es la primera vez que se le aplica, y con ello entonces pues nos da a entender esta reforma interesante, esta cantidad estratosférica, pues que lo llevó a cabo la autoridad, pues para asustar de alguna manera al contribuyente y que omita en lo máximo el incumplimiento de las obligaciones en ese contexto, aun cuando pues quede en papel o quede simbólica esta sanción de 22 millones de pesos que, salvo su mejor opinión, pues está para buscar a Ripley y que pongan pues en sus programas la sanción más alta por incumplir con la entrega de información a las autoridades fiscales, así, aunque usted no lo crea. Y bueno, pues otro de los puntos es el del responsable de dictaminar al contribuyente y cuáles son las infracciones o sanciones que puede incurrir. Nos queda muy claro que a partir de toda esta serie de reformas que hemos comentado, pues en primera instancia ya habíamos señalado que la figura del dictaminador pues ya ha existido hace muchos años y que en términos del artículo 52A pues existe esa revisión secuencial, como se le conoce, que la autoridad fiscal podría primero, en el tema de revisiones de dictámenes, primero revisar al dictaminador y si existe algún impedimento, incumplimiento, omisión, etcétera, de parte de este, pues ya la autoridad iniciaría prácticamente la visita con el contribuyente dictaminado y se conoce como revisión secuencial, porque entonces tendría primero que agotar la autoridad del requerimiento con el dictaminador y si éste no cumple, como lo es generalmente, con esa serie de requisitos o no entrega la información completa, etcétera, pues ya la autoridad tendría que motivar debidamente el inicio de las facultades de comprobación con el contribuyente dictaminado. Y en eso consiste esa revisión secuencial. Al respecto también, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que prácticamente la revisión se inicia cuando la autoridad empieza a requerir al contribuyente. No se inicia el plazo de un año cuando empieza a revisar al dictaminador, sino a este únicamente le requerirá pues el dictamen, la información complementaria y derivado de ello, si no se entrega la información completa a consideración de la autoridad, esta podría iniciar entonces las facultades de comprobación con el contribuyente. Hay que partir de la base que el artículo 52 previene, al igual que el 68 del Código Fiscal, que establece que todos los actos de la autoridad se presumen legales. Bueno, aquí señala que se van a presumir ciertos, es decir, ya advierte la presunción juris tantum copiada del derecho civil, que salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes que hayan llevado a cabo, que hayan formulado los contadores públicos en relación o con respecto a los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenaciones de acciones que realice en cualquier otro dictamen que tenga repercusión de carácter fiscal
y que haya sido elaborado, formulado por el contador público o relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales o en las declaraciones de los contadores que formulen al respecto, pues deberán de cumplir con una serie de requisitos, pero se parte de la base pues de que se presumen entonces que cumplen con esos requisitos. Y particularmente la fracción tercera de este artículo establece que el contador público emita conjuntamente con su dictamen un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente en el que consigne bajo protesta de decir verdad pues los datos que al respecto establezca el reglamento del Código Fiscal. Y aquí viene precisamente pues esta parte que va empezando a complicar más el escenario, que si bien es cierto establece en primera instancia las infracciones en las que puede incurrir el dictaminador, que nos queda claro que tiene que cumplir con una serie de requisitos, una serie de certificaciones para validar los actos del contribuyente y que pues este contador tendría que tener el aval de parte del SAT y cumplir con una serie de cursos, de especificaciones, de nivel, digamos, para que tenga la posibilidad de llevar a cabo los dictámenes. Bueno, pues también la autoridad podría imponerle sanciones e infracciones relativas al dictamen de estados financieros que debe elaborar el contador conforme al artículo 52 del Código Fiscal, y que el contador público que dictamine, pues en caso de que no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas del contribuyente, pues con ello, pues la autoridad ya va a poder establecer sanciones al respecto. Pero aquí hay un tema interesante y me iría directamente al 91B del Código Fiscal, atendiendo que estas reformas se llevaron a cabo en 2021 para entrar en vigor en 2022, si no me equivoco, pues que el contador que cometa las infracciones a que se refiere el 91A se le aplicará la suspensión en primera instancia en infracciones de orden administrativo, pues se le otorgará la suspensión como una sanción. Pero también el 93 establece del Código Fiscal que cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia, vean este punto verdaderamente delicado, cuando la autoridad fiscal advierta o tenga conocimiento de la posible existencia, es decir, no advierte elementos de certeza, sino establece literalmente en la hipótesis normativa del 93, con el solo punto de que la autoridad advierta la posibilidad de que exista la comisión de un delito en términos del Código Fiscal que sea perseguible de oficio y de inmediato, lo va a hacer del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales que correspondan. Y así entonces van a ser responsables quienes, pues el 95 previene, van a ser responsables de los delitos fiscales quienes concierten la realización de un delito, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley, cometan conjuntamente el delito, se sirvan de otra persona para ejecutarlo y o induzcan dolosamente a otro para cometerlo, ayuden dolosamente a otra para su comisión, auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior, tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica. Pero aquí el tema, ¿por qué lo referimos? Pues porque el dictaminador tiene la obligación de advertir si el contribuyente incurrió, obviamente al que dictaminó, en algún tipo de ilícito, notificarlo en forma inmediata a la autoridad. Pero la pregunta que yo haría es si el dictaminador tiene 3 años que no ve al contribuyente o ya no es su cliente, tendría la obligación de estar al tanto si está cumpliendo con las normas a nivel fiscal o está omitiendo declaraciones o está incurriendo en algún tipo de delito en materia fiscal. Pues ahí la autoridad le da un tratamiento de complicidad. Si la autoridad no advierte, perdón, si el contribuyente está cometiendo ese tipo de irregularidades y el dictaminador no le da vista a la autoridad, entonces, el dictaminador estaría siendo cómplice de los actos de la autoridad. Entonces, precisamente, pues esa ha sido una de esas modificaciones interesantes al respecto y encuadraría efectivamente en el delito que refiere el artículo 96 del Código Fiscal, pero también del 400 del Código Penal Federal. Y en ello, pues no solamente se limitaría al dictaminador, sino también al asesor fiscal que directa o indirectamente indujo al contribuyente a la comisión de sus delitos, es decir, por probable delito de encubrimiento,
queda entonces el 96 y queda también el 400 del Código Fiscal si la autoridad advierte que derivada de las conductas de cualquiera de estos dos sujetos que hemos señalado, en escenarios diferentes, por supuesto, pues incurrió o no advirtió ante la autoridad que estaban incurriendo en este tipo de delitos. Por un lado, en el dictaminador, al tener la obligación de estar al tanto en cumplir sus obligaciones, que viene la pregunta, y si ya no es su cliente y si ya no tengo relación con él, ¿cómo me pides tú, legislador, que esté al tanto para saber si está incurriendo o no en actos ilícitos, en actos irregulares, en actos delincuenciales, en defraudación fiscal, o en su caso, en el peor de los escenarios, también en el 113 bis? Bueno, pues es un tema complejo, pero además, en el otro escenario que habíamos señalado del asesor fiscal, pues la autoridad podría señalar que advirtió de los esquemas reportables, pues que el mismo asesor fiscal estaba induciendo al contribuyente a la comisión de determinados ilícitos, o que estaba llevando a cabo la simulación de actos, o vayan ustedes a saber todos los elementos que se puedan derivar de ahí. Es un tema verdaderamente complejo y bueno, nos queda claro que también puede encuadrar el artículo 96 que estamos señalando, que ya señala del delito de encubrimiento al respecto. También en la fracción tercera de este artículo que estamos comentando señala que cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito sin haber informado en términos del 52, fracción tercera del Código Fiscal. Entonces, también en este contexto, pues viene otra obligación, ya no a toro pasado de cuando ya no tengo relación con el contribuyente, sino en el momento en que esté llevando a cabo la elaboración de los estados financieros. Es decir, el legislador ya en esta reforma en 2021 para entrar en vigor en 2022, pues ya plantea de alguna manera al dictaminador como una especie de tercero colaborador fiscal, valga la referencia, y con ello, si el dictaminador entonces advierte directamente la comisión de algún ilícito presunto en el cual está incurriendo o incurrió el contribuyente, pues tendría la obligación de informarlo de manera directa, infórmalo a la autoridad y mucho ojo cuate, porque tiene que informarlo al SAT y con ello se vuelve entonces en una especie de tercero colaborador fiscal. También hay que recordar que el Código Penal Federal pues refiere que pues el artículo 11 bis dice que para efectos de lo previsto en el título 10º capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas, es decir, en caso de que haya sido una persona moral que haya cometido ese ilícito, se les podrá imponer algunas o varias de las consecuencias jurídicas, y la fracción 13 del 11 bis habla del delito que hemos señalado, del delito de encubrimiento. Vean entonces cómo pues toda esta reforma va en aras de traer no solamente sanciones dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador para con el contribuyente como una sanción administrativa, sino que también sube el nivel y podría encuadrar entonces también en el delito de encubrimiento en cualquiera de las variantes que habíamos señalado, incluso en el mismo artículo 400 del Código Penal Federal. Y finalmente, recordaríamos que, bueno, a lo largo de toda esta serie de reformas, pues se crea o se impone la figura del tercero colaborador, perdón, la figura del beneficiario controlador, que verdaderamente es muy interesante, muy controvertible. Y a través de toda esta serie de reformas que se han llevado a cabo, entonces, pues se faculta también a las autoridades fiscales para que al mismo tiempo estas puedan requerirle al gobernado, pues, la información referente al beneficiario controlador. Y esto lo pueden llevar a cabo incluso también a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Y hay que recordar también que fue reformado el artículo 46 del Código Fiscal, a través del cual la autoridad va a emitirle un comunicado, un documento, un formato al contribuyente revisado para que éste revele toda la información, incluso de terceras empresas relacionadas con el contribuyente, y con ello también revelar toda la información confidencial a su cargo, que incluso podríamos señalar muy probablemente no tiene nada que ver con el tema fiscal, sino ya es una obligación por parte del contribuyente.
Claro que si el contribuyente no remite, no entrega esa información, también la autoridad podría advertir o señalar que el contribuyente se está oponiendo a las facultades de comprobación. En ese contexto, entonces, la autoridad fiscal, a través del ejercicio de las facultades de comprobación, pues va a verificar, sí, el cumplimiento de obligaciones fiscales, pero también la información o la veracidad o todo lo que tenga que ver para indagar y llegar hasta el fondo del asunto para advertir, ubicar e identificar quién es el famoso beneficiario controlador y en su caso imponer las sanciones, pues aquellos que no cumplan con esas obligaciones del envío de la información para que la autoridad tenga a bien identificar a el socio, el accionista, el director general y quién es en su caso el beneficiario controlador. Con ello entonces, pues la autoridad recibiría entonces la información relativa a este sujeto y con ello, pues, salvo pena, salvo las multas que pudiera imponer en caso de que el contribuyente se oponga. El artículo 32B del Código 32B ter del Código Fiscal considera que una persona física reúne la calidad de beneficiario controlador en los supuestos que refiere directamente o por medio de otra o de otras cualquier acto jurídico, obtiene o obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Recordaríamos que la figura del fideicomiso pues es traspolada directamente de los europeos, que deriva también a su vez de la figura del trust que se da también en Inglaterra, posteriormente en el common law en Estados Unidos, y de ahí México lo traslada a nuestro país e incluso se crea la figura del fideicomiso público y es en donde pues puede haber una serie de modificaciones. Existen tres figuras dentro del fideicomiso: la fiduciaria, el fideicomitente, el fideicomisario, y dentro del fideicomiso recordaríamos que no existe una regulación específica, como en el caso de la SA, para la vigencia de un fideicomiso. Un fideicomiso puede durar una semana, un mes, 99 años, y bueno, es una figura jurídica interesante, insisto, copiada del common law del derecho anglosajón, adaptada o tropicalizada a nuestro país, y con ello también la autoridad quiere entrar hasta la cocina para saber quién es el beneficiario controlador en el fideicomiso e incluso señala de cualquier otra figura jurídica y que tenga el uso, goce, disfrute o aprovechamiento de bienes o de servicios a los cuales se realizan esas transacciones y quiere conocer exactamente quién es el que obtiene todos esos beneficios, también en forma directa o indirecta, de cualquier contingente que ejerza principalmente, y ahí está el fondo del asunto, el control directo de la persona moral, el fideicomiso, y para que no haya ningún pierde de cualquier otra figura jurídica. ¿Y qué es el control si no imponer en forma directa o indirecta las decisiones de las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros administradores o sus equivalentes? Y es decir, la autoridad, en pocas palabras, atiende lo que ya desde hace algunos años había advertido, señalado, establecido la Suprema Corte de Justicia de velar, de quitar el velo corporativo y saber exactamente quién es ese beneficiario final en la sociedad mercantil e incluso considerar la posibilidad de que la sociedad mercantil pues tan solo sea una plataforma, una forma a través de la cual se simulen actos y demás, y que sea directamente un socio, un director general en esa fachada corporativa para que la autoridad pueda tener acceso a toda esa información. También, para efectos de concepto de control, pues va a ser aquellos que tengan la titularidad de los derechos, que ya sea en forma directa o indirecta, puedan ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social, o también el dirigir en forma directa o indirecta la administración, la estrategia, las políticas de la persona moral, del fideicomiso o de la figura jurídica de que se trate, y tratándose en particular de fideicomisos, pues se van a considerar beneficiarios controladores el fideicomitente, es decir, el que originalmente era el titular de esos bienes y que lo da la fiduciaria, o los fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario, fideicomisarios, así como cualquier otra persona que esté involucrada en forma directa o indirecta y que ejerza en la última instancia, en pocas palabras, el control efectivo de la sociedad, aún en los casos de contingencia. Entonces, como verán, pues también en este contexto
pues se establecen las reglas de carácter general 2.8.1.20 para 2022 y que ya determinan o establecen pues ya más específico este tipo de situaciones. Y como vemos, pues la autoridad realmente pues entra hasta la cocina y les pide información vía reglas de carácter general que van más allá de lo que establece la ley, muy probablemente violando el principio de supremacía de ley, pues que se proporcionen entonces los nombres y apellidos de los cuales corresponden con el domicilio oficial con el que se acredite la identidad de quién, pues de este tercero controlador de esa información, y que pues implica la figura del alias, la fecha de nacimiento, fecha de defunción en su caso, país de origen y nacionalidad, el CURP, país de jurisdicción de residencia, tipo y número de clave de identificación oficial, el RFC, la situación del estado civil, etcétera. Y con ello, por supuesto, pues la autoridad en su caso, si este beneficiario controlador ha incurrido en una serie de simulaciones y demás, pues nos queda claro que también pudiera ser responsable directo e involucrado, si no, también en el delito pues de encubrimiento de algunas inconsistencias, irregularidades o ilícitos que la autoridad pudiera detectar. Particularmente entenderíamos a través de la forma ortodoxa que sería en primera instancia a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Y con ello, bueno, pues terminamos esta breve exposición, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la revista PAF, por la confianza, gracias a todos ustedes. Esperemos que hayamos aportado un granito de arena en este universo de información y de conocimiento que cada día pues nos hace llegar la autoridad con tantas reformas y modificaciones, y que muy probablemente nos deje esa certeza jurídica pendiente, puesto que ha habido casos en donde la vigencia de un ordenamiento legal o de una reforma ha sido de 6 meses o menos. Pero mientras seguiremos aquí investigando y dándoles toda la información a la mano para que tengan todos los elementos para cumplir en forma exacta con los términos que establecen las leyes fiscales. Y finalmente me pongo a sus órdenes en mi página de internet www.juanraúllopezvilla, en nuestras redes sociales, en Facebook como Raúl López o Juan Raúl López Villa, y también en Spotify, en donde podrán encontrar cápsulas de información en materia fiscal. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos en la siguiente emisión de La Hora PAF. Muchas gracias.